las dos primeras, de las clases de las dos primeras semanas que hemos tenido, y ustedes van a ver cómo poco a poco vamos a aplicarlo en las demás especies. O sea, si bien cierto día hacemos el ciclo estar de la vaca, la próxima semana vamos a hacer de la oveja, de la cabra, y así sucesivamente sobre las diferentes especies. ¿Ok? Un poco para introducir lo que es el curso ya en su tercera semana, vamos nosotros a ver qué existen, o cuál es el objetivo del proceso reproductivo, o sea, de la reproducción como tal. Y si nosotros le ponemos esta imagen, ustedes más o menos pueden con eso am, determinar o poder inferir que el objetivo de la reproducción es poder obtener una cría viva. Al final del proceso reproductivo lo que se quiere es tener una cría viva. ¿Ok? Pero para eso se requiere de un montón de procesos. Procesos que hemos visto la semana pasada. Por ejemplo, la semana pasada, ¿qué procesos de la fisiología reproductiva de la hembra estudiamos? Me pregunto. Ovogénesis, foliculogénesis, Foliculogénesis, ¿Está bien? Ovogénesis, foliculogénesis, ¿qué más? luteogénesis, luteólisis, Luteogénesis, luteólisis, ¿qué más? Un proceso muy importante que se llama ovulación, vimos la semana pasada también, y la formación de la foliculogénesis, que crece en ondas foliculares, ¿verdad? Los folículos. Entonces, estos son los procesos importantísimos para que nosotros podamos llegar al éxito que viene a ser obtener una cría viva. Entonces tenemos ovogénesis, foliculogénesis, ovulación, ¿no? Principalmente estas, porque después de ahí, de la ovulación, el ovocito que sale de ese folículo va a ir al oviducto para convertirse en un embrión, o sea, para que se produzca la fecundación y el embrión. ¿Ok? Pero después de eso, obviamente, después de ese embrioncito se va a implantar en el útero de la madre, se va a producir la gestación y, en el caso de los bovinos, 9 meses después se da el parto. Entonces, miren todos los procesos que deben ocurrir para obtener esa cría viva. ¿Ok? Entonces, pero aquí es interesante recordar que cuando, si bien es cierto, la ovogénesis, por ejemplo, comenzaba en la etapa fetal y se detenía alrededor del parto, justamente, tanto la ovogénesis, la foliculogénesis y la ovulación se estancaban, ¿no? O por lo menos no ocurrían durante o después del parto, ¿no? En la cría. Entonces, esta cría hembrita que nace con una ternerita, una corderita, una becerrita, que se llama una cabrita, etcétera, no va a desarrollar todavía sus ciclos, la ciclicidad, y va a esperar un tiempo prudencial para recién iniciar la reproducción. Cuando inicia la reproducción, a eso se le considera como la pubertad. La pubertad es el periodo por el cual, ¿no? La hembra va a empezar a ciclar también. ¿Eh? Me parece que hay temblor, o soy yo que estoy enfermita. yo no sentí nada. Ok, bueno, debe ser que estoy todavía con la pastilla que me está agarrando. Ok, pero ayer hubo dos temblores, creo, ¿no? ¿Verdad? Durante las elecciones se pasaron. Bien, entonces, este, la pubertad, entonces, es el momento en el cual va a reiniciarse todo lo que se ha quedado estancado después del parto. Lo vamos a ver un poquito más en detalle en las siguientes diapositivas. Y una vez que inicia la pubertad, la hembra va a entrar en continuo ciclo. Ciclo, ciclo, ciclicidad, y eso le vamos a llamar el ciclo estral. Entonces, estos dos eventos, bueno, vamos a comenzar la pubertad, pero luego vamos a desarrollar en mejor detalle el ciclo estral. Entonces, la pubertad se considera el periodo de cambio conductual en el que aparecen los primeros síntomas de actividad reproductiva. ¿Cuáles son esos dos síntomas o signos importantísimos que nos dicen ya está en la pubertad? La hembra, el celo o estro y la ovulación. Antes de la pubertad no hay celo y no hay ovulación. Con la pubertad se inicia el celo y la ovulación. ¿Ok? Muy bien. La pregunta es, ¿esto sería igual a la madurez sexual? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿Por qué no? Ujú. porque la madurez sexual es cuando ya está apta para poder gestar, en cambio la pubertad es el inicio. Entonces el Claro, cuerpo todavía no está modificado o alterado para poder desarrollado, gestar. ¿no? Ajá, Ujú. desarrollado. Perfecto, eso es, ¿no? O sea, la madurez sexual es cuando ya tiene toda la capacidad reproductiva. O sea, en la pubertad, el tamaño del útero o digamos, del mismo cuerpo de la cría o de la becerrita, como le decía, no está totalmente desarrollado, ¿no? Pero con la madurez sexual sí. ¿Ok? Y esto permite mantener una gestación y producción activa viva durante todo lo que determina. Entonces, vemos que es muy importante que llegue la madurez sexual, pero también es importante que llegue la pubertad, porque si no llega a la pubertad, no va a llegar a la madurez sexual, entonces tiene que llegar primero a la pubertad. Y la pregunta es, cuando la vaquita entra en pubertad, ¿se la puede inseminar? ¿Sí o no? ¿Se la puede inseminar? La pregunta es así. Sí, no. O Eh, sea, se le puede inseminar, no hay problema. La pregunta, o la otra, la respuesta, ¿se debería? ¿No? ¿Es recomendable inseminar al inicio de la pubertad a una vaquita, una vaquilla? No, ¿verdad? no, Porque no, todavía no llega a la madurez sexual. Y un ejemplo muy importante que ustedes pueden tomar para que entiendan esto es en los humanos, ¿no? Por ejemplo, la pubertad en niñas comienza más o menos entre 11, 12 años, algunos 13 años más tardío, pero están más o menos en ese rango. La pregunta ¿es recomendable que una niñita de 12 años, por ejemplo, que entra en pubertad, se quede embarazada? Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no, por muchas razones, porque su cuerpito todavía no está totalmente desarrollado, psicológicamente tampoco, entonces eso va a afectar mucho y puede inclusive llevar a una muerte, ¿no? De este, del individuo. Entonces, no siempre con la pubertad se tiene que empezar la reproducción, o sea, el empadre o la inseminación, etcétera. ¿Ok? Tiene que llegar a su madurez sexual. La pregunta es, ¿cuándo adquiere la madurez sexual después de la pubertad? En el caso de bovinos, más o menos al tercer
celo después del primer celo. O sea, el primer celo es con la pubertad y de ahí más o menos al tercero ya podría estar, o sea, 3 celos después del primero, se le considera más o menos que está en una madurez sexual lista para poder mantener una gestación. Pero obviamente en algunos sitios prefiere comenzar antes, ¿no? Y ese es a veces un problema. La pubertad entonces ocurre cuando el hipotálamo, que viene a ser el órgano más importante que inicia la reproducción, madura, ¿no? Porque antes de la pubertad también es inmaduro. Como es inmaduro, no produce gran cantidad de GnRH. Entonces, el estradiol se produce principalmente en las hembritas que posparto, ¿no? Las terneritas que empiezan a crecer, empiezan a producir cierto foliculogénesis muy pequeño, ¿no? O sea, folículos pequeñitos empiezan a crecer. Esto produce niveles bajos de estradiol. Y este nivel bajo de estradiol más bien ejerce una retroalimentación, un efecto negativo sobre la liberación de la GnRH. ¿Por qué? Porque el hipotálamo está inmaduro. O sea, por más que pueda llegar un poquito de estradiol, el problema es que el hipotálamo está inmaduro. En el hipotálamo vamos a encontrar dos centros, como dice, un centro pulsátil y un centro tónico. El centro tónico va a ser siempre liberar GnRH, pero el centro pulsátil es el que nos interesa porque ahí es donde va a salir el pico preovulatorio de LH. Cuando llega a la pubertad, ¿no? Antes de la pubertad los niveles eran bajísimos de GnRH, luego con la pubertad la GnRH se eleva. ¿Por qué? Porque madura. El hipotálamo ya está maduro en la pubertad, entonces empieza a producir GnRH. Esta GnRH induce la producción de FSH y por ende hay un crecimiento de los niveles de estradiol, ¿no? Este antes era bajo de estradiol, ¿verdad? Pero ahora con el crecimiento de las gonadotropinas o la secreción de gonadotropinas y el crecimiento de folículos hace que haya mayor estradiol. Y esto, como dice, ejerce una retroalimentación positiva y negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se reasume todo este proceso y entonces va a haber un eh, inicio de los ciclos que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, si yo le preguntara qué es eso, ¿no? ¿Cómo se inicia la pubertad? Tendría que ser principalmente con la maduración del hipotálamo. Y eso obviamente es dependiente de la edad, nutrición del individuo. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Los factores, gracias. Los factores para el inicio de la pubertad van a ser dos principalmente: el factor genético y el factor no genético. Dentro de los factores genéticos encontramos tanto la edad como la raza. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de la edad, miren ustedes aquí, en el cuadro de la izquierda tienen diferentes especies y cuando entran en edad, dependiendo perdón, cuando entran en pubertad, dependiendo de la edad que tienen. Por ejemplo, vamos con el bovino, que es el que nos interesa en esta clase de hoy día, más o menos entra a los 11 meses en pubertad, pero puede llegar tan temprano como a los 9, 24. ¿Ok? Pero esta variación, ¿no? De 9, 24, ¿pero por qué tanta variación? Porque el promedio es 11 meses. ¿Pero por qué tanta variación? A eso se da, por ejemplo, con el efecto raza. En la raza vamos a encontrar un grupo de animales, como por ejemplo el Holstein, que son razas europeas, que es netamente de leche. Aquí puede entrar en reproducción más o menos, vamos a ver, tan temprano como a los 8, ¿no? Dependiendo de lo que, cómo se le maneje. Mientras que en Brown Swiss, que es doble propósito, y Angus y Hereford, que son cárnicos, más o menos necesitan un año para entrar en pubertad. Y por último tenemos al Brahman, que es una especie, es un bovino, pero es de la especie Bos indicus, mientras que las de arriba, ¿no? La Holstein, Brown Swiss, Angus, Hereford son Bos taurus. El único que diferencia es el Bos indicus, que es el Brahman. Este de aquí va a entrar en pubertad al año de edad, casi, perdón, a los 2 años casi, ¿no? De edad, o sea, de 19, 20 meses. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que tanto la edad como la raza van a influir en el inicio de la pubertad en las diferentes especies. Pero también tenemos que la nutrición como factor no genético puede influir en el inicio de la pubertad. Y tenemos aquí este experimento que se hizo en vaquillas de leche, que significa vaquillas de leche, en los cuales se le dio una dieta alta en energía, a otro grupo se le dio una dieta moderada en energía y a otro grupo se le dio una dieta baja en energía. Son 3 grupos. Y ahí podemos observar, miren ustedes aquí en el gráfico, cómo cuando se le da una dieta, ¿no? Alta, como es esta, una dieta alta en energía, la pubertad empieza bastante temprano, 7, 8 meses. Si se le da una dieta normal en energía, más o menos entra 9, 10 meses, o sea, el promedio que más o menos maneja. Pero cuando se le da una dieta baja en energía, mira aquí, se hace más tardío, ¿no? 14 meses, inclusive, en la misma especie y raza, ¿no? Entonces estamos viendo eso, ¿no? Que la nutrición marca también el inicio de la pubertad. Y luego tenemos que otro factor no genético viene a ser la exposición al macho, en el cual vemos un grupo, aquí, lo primero, un grupo de animales, en el cual solo están las vaquillas, ¿no? Ya que son vaquillas de carne, son vaquillas que se encuentran en el corral, a lo cual se le da una dieta normal, ¿ok? Pero cuando se le da una dieta elevada en energía a ese grupo, disminuye, ¿no? El inicio de la pubertad. Cuando un grupo similar también se le pone una dieta normal, como en el primer grupo, pero se le expone al toro, miren cómo baja hasta 3 semanas, ¿no? Del inicio de la pubertad. Pero cuando se le da una dieta elevada y se le expone al macho, entonces miren cuánto baja el tiempo de inicio de la pubertad. La pregunta es, que les hago, ¿es aconsejable adelantar el inicio de la pubertad en los animales? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no?
porque como usted mencionó, llega aún la madurez sexual, entonces está en riesgo de que de repente pueda pasar algo a la hembra. Ujú. Pero no digo que se le acelere la pubertad y se le empadre, ¿verdad? La pregunta fue exactamente eso, ¿no? ¿Es conveniente adelantar la pubertad? Si yo quisiera adelantar la pubertad y también el empadre, ahí sí está bien tu respuesta, ¿no? Claro, no es recomendable. Pero la verdad es que sí necesitamos adelantar la pubertad en todas las especies. ¿Para qué? Para que llegue lo más rápido posible a la madurez sexual. Mientras más demore la pubertad, más tardíamente va a llegar a la madurez sexual. Entonces tiene que ser lo más temprano posible. Por eso sí, se utilizan métodos, como por ejemplo estamos viendo una nutrición elevada, como para que pueda entrar lo más temprano posible a la pubertad y ahí empezar toda la ciclicidad. ¿Ok? ¿Ya claro? Una vez que comienza ya todo la pubertad con los signos, vamos a tener que el hipotálamo empieza todo este eje hipotálamo hipófisis gónada que vimos la semana pasada o hace 2 semanas, en el cual, ¿no?, se produce la GnRH en el hipotálamo, el hipófisis produce las gonadotropinas y las gonadotropinas, ¿ok?, van al ovario para producir crecimiento folicular. Cuando hay un folículo ovulatorio, se observa el celo, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos viendo, ¿no?, el celo. Y luego esto desencadena una ovulación, formación de cuerpo lúteo, aparece la progesterona. Si no está preñada, la madre produce prostaglandina y produce luteólisis. ¿Ok? Preguntas. Preguntas hasta aquí, antes de pasar a la otra parte. ¿Todo claro? Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es el ciclo estral. El ciclo estral es un periodo de tiempo comprendido entre la aparición de un celo hasta el siguiente celo. En bovinos es cada 21 días en promedio. El ciclo estral, ¿no? Cada 21 días se va a dar en bovinos. Pero, ¿por qué decimos ciclo estral? Porque el celo es una característica que sí lo podemos ver. Cosa que la ovulación, digamos, la dificultad de la ovulación es esa, que no la podemos ver. Entonces, pero el celo sí. El celo sí. Y por eso se utiliza como punto de referencia para el ciclo estral. O sea, cada celo, cada 21 días, entra en celo la vaquita. Entonces, después de la pubertad, la hembra entra en un periodo reproductivo cíclico que dura toda la vida. En el caso de los bovinos, que es una poliéstrica anual, va a haber justamente eso, ¿no? Ciclicidad durante todo el año. Vamos a mirar aquí, esta diapositiva, ¿no? Poliéstrica durante todo el año. Y acá abajo están los años. Enero, febrero, marzo, abril, todo. ¿Ok? Entonces, se le considera poliéstrica anual. Pero esta poliestricidad puede estar interrumpida por la gestación. Si la hembra entra gestante, se puede interrumpir. Lactación induce también este, eh, ruptura, ¿no? Interrupción del ciclo estral y patologías, ¿no? Patologías como quistes luteínicos o piometra, muchas enfermedades que sean, ¿no? Ustedes enfermedades ustedes lo van a ver después, no se preocupen. Entonces el ciclo estral es esto, se va a dar continuamente en el caso de los bovinos. Y aquí, por ejemplo, vamos a recordar un poco, no sé si esta parte lo hicimos en la semana pasada, pero es muy importante que ustedes puedan hacer y vean cómo se concatena este, todo este eje con el, este, el ciclo estral. ¿Ok? Entonces, de repente por ahí me van ayudando ustedes también, ¿eh? Cuando la madre siente que no hay una cría, va a producir o va a inducir la luteólisis. Cuando ocurre la luteólisis, entonces la progesterona también va a bajar, baja los niveles de progesterona, ¿no? Porque a partir de la ovulación, perdón, a partir de la prostaglandina, los niveles de progesterona van a bajar rapidísimo. Pero me da un ratitito, por favor, un ratitito. Bien, gracias. Lo que pasa es que tengo que estar tomando agua cada rato por esta gripe que tengo. Ok, entonces bajaban los niveles de progesterona, decíamos. Bien, bien, cómo baja. Ok. Y cuando bajan los niveles de progesterona, ¿qué pasa con la LH? Le pregunto, ¿qué pasa con la LH? Comienza a aumentar. Aumenta. Eso aumenta, ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la LH? porque la progesterona inhibe la liberación de LH. Esa es, yo sé que lo entiendes, pero la respuesta no está totalmente valedera. O sea, lo que digo, respondan a lo que les preguntan. La pregunta es, ¿por qué cuando baja la progesterona se elevan los niveles de estradiol? Porque tiene una retroalimentación Una negativa. respuesta negativa. Nuevamente, o sea, sí está bien, pero la respuesta sería, si a mí me preguntaran, diría, porque el efecto negativo de la progesterona ya no hay, el efecto negativo de la progesterona desaparece. Esa sería la respuesta. ¿Me dejo entender cómo responder la pregunta? ¿Sí? O sea, yo sé que lo saben ustedes, solo que tienen que responder lo que se les pregunta. Nuevamente, si yo le preguntara, ¿por qué los niveles de LH se elevan cuando baja la progesterona? Ahora sí respondan. Porque disminuye el efecto negativo de Porque la luteólisis, Excelente. No será el tuyo. Pero lo primero estaba bien, excelente, eso es, ¿no? Porque desaparece el efecto negativo de la progesterona. Y eso es lo que ocurre, porque el efecto negativo baja, ya no hay. Entonces empieza a crecer la LH. ¿Y qué pasa cuando crece la LH? ¿Cuál es el efecto de la LH sobre el folículo? ¿Cuál es el efecto de folículos la... crecen. Desarrollo del folículo. ¿Por qué? Nuevamente. El folículo crece, ¿no? que posee receptores.
porque el folículo posee receptores, ¿no? ¿Y la LH qué hace? Induce el crecimiento folicular, ¿no? Cuando no hay FSH, la LH se encarga. Entonces empieza a crecer. Y si crece el folículo, ¿qué hormona produce el folículo? Estradiol. ¿Y qué pasa con el estradiol si el folículo crece? ¿Se dispara? Crece también, ¿no? O sea, aumenta los niveles de estradiol. Crece el folículo, aumenta los niveles de estradiol. ¿Y qué pasa cuando aumentan los niveles de estradiol? O sea, en el ALH. ¿Cuál El es el pico de efecto? LH. Poco a poco, poco a poco. Está bien, está bien. Al final vamos a llegar a eso. Pero cuando aumentan los niveles de estradiol, ¿qué pasa con la LH? Aumenta, ¿verdad? ¿Pero por qué aumenta? Y nuevamente la pregunta. Un pito positivo. La retroalimentación positiva. Porque ejerce una retroalimentación positiva. Entonces empieza a crecer la LH. Muy bien. Pero como sigue creciendo la LH, ¿qué pasa con el folículo? Crece, ¿no? Crece y se vuelve grandot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 o
estradiol. El folículo grandototote, que es el preovulatorio, desencadena un pico de estradiol. Ahí sí. ¿Y este pico de estradiol qué desencadena? Desencadena el celo. Perfecto, muy bien. ¿Queda claro? Y ese pico de estradiol, a ver, ¿qué desencadena con la LH? Ahora sí, el colega que se... Cuando hay un pico de estradiol, ¿qué pasa con la LH? También llega el pico del H. Pico preovulatorio de LH, el pico preovulatorio. ¿Se dan cuenta, no? Todo lo que vimos la semana pasada o las 3 semanas en el eje está acá, porque ejerce una retroalimentación positiva para que haya un pico de... ¿Y esto qué desencadena el pico preovulatorio de LH? Desencadena la ovulación. ¿Queda claro? Entonces, la pregunta es, cuando hay celo, ¿no? Cuando hay celo, es muy probable, o en realidad, la presentación del celo está relacionada con que ocurra la ovulación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hay el celo es porque ha habido un pico de estradiol, y un pico de estradiol desencadena el pico preovulatorio de LH. ¿Está bien? ¿Se entendió? Porque se viene en el examen. ¿Se entendió? ¿Manan y Tiniquicho? Sí, profesor. ¿Tiniquicho, Manacho? Ok, perfecto. Entonces, después de la ovulación, ¿qué pasa con el folículo? El folículo, digamos entre comillas, o sea, no es una palabra buena, pero es como que muere, ¿no? Pero se transforma en cuerpo lúteo. Pero como ya no tiene, o ya empieza a transformarse en cuerpo lúteo, ya no produce estradiol. Entonces, ¿qué pasa con el estradiol? El estradiol disminuye, ¿verdad? Disminuye. Y si el estradiol disminuye, ¿qué pasa con el LH? También disminuye, porque ya no hay retroalimentación positiva en el LH. Disminuye. Si bajan los niveles de estradiol, ¿qué pasa con los niveles de FSH? Aquí, FSH. ¿Qué pasa con los niveles de FSH? Aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué aumentan los niveles de FSH ante el descenso del estradiol? Porque disminuye el efecto negativo del estradiol. Excelente. Ya ven ustedes cómo ya van captando y van respondiendo de la mejor manera las preguntas. Por favor, es muy importante porque, si bien es cierto, las preguntas pueden ser, pues, no le voy a decir, digamos, con tricky, digamos, ¿no? O sea, medio trucosas, es simplemente entender bien, leer bien para poder responder. ¿Sí? Y es cierto, ante el descenso del estradiol aumentan los niveles de FSH porque ya no hay el efecto supresor de retroalimentación negativa del estradiol sobre el FSH y el FSH. ¿Y cuál es la función del FSH? La función del FSH es que crezcan los folículos, ¿no? En forma de onda, ¿no? Entonces se producía la emergencia de la onda folicular y para eso reclutaba folículos, ¿no? Que es un reclutamiento de folículos. La primera fase de la onda folicular es reclutamiento, se reclutan muchísimos gracias al FSH. ¿No? Pero estos folículos que crecen empiezan a producir nuevamente estradiol. Nuevamente estradiol. Vamos a ver que un poquito está desfasado la línea, pero se eleva un poquito. Ya no como antes, ¿no? Pero se eleva un poquito estradiol. ¿Bien? Si hay estradiol elevado, ¿qué pasa con la FSH? La FSH regresiona porque el estradiol ejerce una retroalimentación negativa sobre el LH. Y si no hay FSH, ¿qué pasa con los folículos? Regresiona. Detiene su crecimiento. Regresiona, ¿no? Ajá. Detiene su crecimiento y regresiona. Como una onda, ¿no? Ola folicular. Estamos en onda folicular aquí. ¿Ven ustedes, no? Entonces, al ocurrir esto, pero uno de ellos empieza a crecer. ¿Cómo se llama este proceso? Selección, ¿no? La selección. Primero la FSH de reclutamiento y luego viene la selección. ¿Por qué se selecciona este folículo para que siga creciendo? ¿Por qué? Porque ya no hay FSH, ¿no? ¿Cómo? O sea, no hay FSH, pero sigue creciendo. Y la hormona que le hace crecer es la FSH, pero ya no hay FSH. Ah, pero Entonces, profesor, disculpe, ese era el que obtenía los receptores, ¿no? ¿de qué? El H. De El LH. Claro, adquiere receptores de LH. ¿Por qué se selecciona? La pregunta es, en el examen, ¿por qué se selecciona un folículo para seguir creciendo? La respuesta sería, ¿por qué? Porque obtiene receptores de LH. Punto a favor, punto para la señorita. ¿No? Entonces ese es, ¿no? O sea, porque obtiene receptores de LH. Y la LH va a permitir que siga creciendo, dominando a los demás. Por eso viene la etapa de dominancia aquí, ¿no? Reclutamiento con FSH, selección, cuando se selecciona gracias a los receptores de LH, y dominancia, porque sigue siendo, porque la LH sigue haciendo efecto. Pero va a llegar un momento en que se va a hacer dominante. Y este folículo está bonito, solo que, ¿qué es lo que sucede? Es que después de la ovulación se formó, ¿qué cosa? El cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo que produce progesterona. Y la progesterona
¿qué efecto ejerce sobre la LH? Feedback negativo. Claro, retroalimentación negativa o feedback negativo. ¿Y esto va a permitir que haya celo, sí o no? No, ¿verdad? Porque es retroalimentación negativa sobre el LH. No va a llegar un pico de LH, solamente producción de LH. No va a llegar el pico, porque tampoco va a llegar un pico de estradiol, porque el folículo no va a crecer tanto como para que haya estradiol elevado. Entonces, este folículo que está produciendo estradiol y va a empezar a regresionar. Y sus niveles de estradiol van a bajar. Regresiona. ¿Queda claro por qué regresiona? ¿Por qué regresiona este folículo? ¿Ok? Por la presencia del cuerpo lúteo que libera progesterona y ejerce un feedback negativo sobre el LH y no lleva a su pico. Excelente, excelente. Al no haber... Sí, pregunta. Consulta. Lo que pasa es que eso va a ser durante diferentes ciclos, ¿no? O durante el mismo ciclo. Estamos en un solo ciclo, sí. Pero es lo mismo en todos los ciclos, eso sí. Pero esto estamos en un ciclo. Mientras haya cuerpo lúteo, hay progesterona. Esta onda folicular que creció, ese folículo dominante de la onda folicular que creció, va a regresionar. ¿Por qué? Como dijo su compañera, retroalimentación negativa sobre el LH. No va a llegar un pico de estradiol, no va a llegar un pico de preovulatorio de LH, no hay celo, no hay ovulación, y el folículo regresiona. Regresiona, porque está bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando regresiona el folículo, también regresiona ¿quién? El estradiol, porque el folículo regresiona. Y al regresionar el estradiol, ¿qué hormona se eleva? Al regresionar el estradiol, FSH. la FSH. ¿Y la FSH que se eleva, qué induce? ¿Esta FSH que se eleva? El crecimiento del folículo. Ajá. ¿Y eso cómo se llama? Una nueva onda folicular. Miren, acá, al día cero, después de la ovulación, indujo una onda folicular. Cuando el folículo regresiona y los niveles de estradiol bajan, induce una segunda onda folicular. Vimos la semana pasada ondas foliculares. ¿Ok? Entonces, hay reclutamiento, selección, al igual, ¿no? Reclutamiento, y como produce estradiol, va a hacer que los folículos regresionen, porque ante el estradiol los niveles de FSH van a bajan, pero solo uno va a crecer gracias a que obtuvo los receptores del LH. Se llama selección y luego se hace dominante y sigue creciendo. Si la progesterona quedaría elevada, va a tener el mismo destino del folículo anterior. Pero, más o menos al día 16, la madre siente que no está preñada, siente que no hay una cría y produce una hormona, que es la prostaglandina FS alfa. Y esto induce luteólisis. Cuando induce luteólisis, permite que haya disminución de la progesterona. Y la progesterona disminuye. Si la progesterona disminuye, ¿qué pasa con la LH? Si la progesterona disminuye, ¿qué pasa con la LH? Empieza a aumentar con la LH. Empieza a aumentar. Si aumenta los niveles de LH, ¿qué pasa con el folículo? Crece. Empieza a crecer, ¿no? Más todavía. Empieza a crecer más, grandote. ¿Y qué hormona produce el folículo? Estradiol. Y el estradiol va elevándose, ¿no? Porque el folículo crece, el estradiol se eleva. Y si el estradiol se eleva, ¿qué pasa con la LH? También También. aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la LH? Porque tiene un efecto positivo. O sea, está bien, nuevamente responda. ¿Por qué aumenta la LH? Porque el efecto negativo de la progesterona ha disminuido. Eso es antes, sí, eso es antes. Pero aquí, con el estradiol, ¿por qué ante el aumento del estradiol? La pregunta sería así, ¿por qué ante el aumento del estradiol los niveles de LH también se elevan? Estás bien, solo que te falta completar bien la respuesta. Porque al aumentarse el estradiol, el efecto positivo que genera sobre el LH aumenta. Sí, o sea, sí. Un poquito más elaborado sería porque el estradiol ejerce una retroalimentación positiva sobre la LH, ¿no? Eso es un poco lo que quiero. O sea, lo dijiste bien, solo que un poquito desordenado. Solo ordena bien tus ideas, ordena bien lo que quieres escribir y vas a ver que vas a lograr un mejor respuesta. Pero eso está bien, lo que dijiste está bien. ¿Ok? Entonces, como dijo su compañero, si aumentan los niveles de estradiol, que ejerce una retroalimentación positiva sobre la LH también va a aumentar. Al aumentar la LH, ¿qué pasa con este folículo? Sigue creciendo. Y sigue creciendo, grandotototototote. ¿Y qué va a desencadenar? Un pico de estradiol, ¿no? El folículo grandototote, un pico de estradiol. ¿Y ese pico de estradiol qué desencadena? Desencadena el El celo. celo. Perfecto, ¿no? El celo. Y ese pico de estradiol que desencadenó el celo, ¿qué otra cosa también desencadena? Desencadena el pico De Pero- preovulatorio de LH. preovulatorio de LH. ¿Y esto qué desencadena? La ovulación. Desencadena la Ovulación. ovulación. Y ese es el ciclo estral. Es decir, mire, todo lo que hicimos en este eje hipotálamo hipófisis gónada está plasmado. Por eso les decía, si ustedes dominan el eje, van a dominar también esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿O todo clarito ahora sí? Ya está bien clarito. Profe, tengo una duda. Tell me. Hace rato mencionó que cuando se regresiona el folículo y todo, también se regresiona el estradiol, creo que Claro, dijo, para que sí. aumente el FSH y haya Ajá. desarrollo folicular. Ah, Sí. ya, ok, está bien. Aquí donde está. Sí, no hay problema. Aquí, miren, en esta. Vamos a poner aquí. En esta parte, miren, espero que se vea el cursor, en esta parte. Claro, porque quien produce el estradiol es el folículo, y el folículo regresiona. Regresionar quiere decir que ya no funciona, está pues caduco, viejo. Entonces, ya no produce, porque su función es, ¿se acuerdan del folículo? Era doble, ¿no? Uno era proteger y hacer crecer para que pueda producirse la ovulación y la salida del folículo, del ovocito, y lo segundo era endocrina, producía
el estradiol. Pero al regresionar, sé que ya no tiene una función, entonces ya no va a haber estradiol. O el estradiol también disminuye. Y por eso se eleva la FSH. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Se dan cuenta que el ciclo estral depende principalmente de la madre, ¿no? Porque la madre dice, yo quiero volver a entrar en celo, entonces produce prostaglandina feosalfa. Si la madre no produjera prostaglandina feosalfa, el ciclo se alargaría. ¿No? ¿En qué cosas? Puede ser patológico o fisiológico, ¿no? Normalmente patológico, ¿no? Puede ser así. Por ejemplo, en una endometritis, en una metritis, por más que la hembra esté, ¿no? Ya sabe que no está preñada, obviamente, no va a producir prostaglandina porque el útero está dañado. Entonces, entra anestro. ¿Qué es anestro? ¿Qué significa anestro? Cuando no hay An, estro. no hay estro, perfecto. Que no se An, cumple el ciclo. no, no. Anestro, la palabra anestro. Dijo su compañera. La An, ausencia del estro. eso, ¿no? Eso. Entonces, una patología del útero puede traer como consecuencia piometras, metritis, endometritis, produce. ¿Y por qué le pregunto propósito? ¿Por qué? Porque no está produciendo prostaglandina y el cuerpo luto está presente ahí. Entonces no va a ciclar. ¿Ok? Hay que sanar ese útero para que la hembra vuelva a ciclar tranquilamente. Entonces miren cómo el conocimiento de todo esto va a hacer ustedes que sean muy buenos clínicos y puedan entender específicamente cómo funciona el ciclo. ¿Ok? El ciclo estral en general está dividido en 4 etapas: el estro, metaestro, diestro y proestro. Y miren, en este gráfico es bien bonito porque te demuestra en cada etapa qué hormona está dominante. Es lo mismo que está acá, pero ya un poquito más sucinto. Por ejemplo, en el estro, en la etapa del estro, aquí, ¿qué hormona está dominante? ¿Qué hormona domina esta etapa? Acá tenemos al estradiol y acá tenemos a la progesterona. ¿Qué hormona domina en la etapa del estro? El estadio. Estradiol. El estradiol, perfecto. Pero ¿se acuerdan que después de la ovulación el folículo ya no produce estradiol? ¿Qué pasa con el estradiol? Disminuye, ¿verdad? Pero aquí también, después de la ovulación, ¿qué pasa? El folículo se transforma en cuerpo lúteo, ¿verdad? Y empieza a producir, ¿qué cosa? Progesterona. Entonces, los niveles de progesterona se van a elevar. Entonces, ¿qué caracteriza al metaestro? El metaestro es este periodo en el cual se desarrolla el cuerpo lúteo produciendo progesterona, ¿ok? Pero también disminuye el estradiol. Luego viene el diestro, en el cual en el diestro los niveles de estradiol son elevadísimos, son los más grandes, ¿ok? Entonces, perdón, es progesterona, no estradiol. Los niveles de progesterona son elevadísimos, son los más grandes, entonces va a dominar durante toda esta etapa. Pero al finalizar el diestro, la madre produce prostaglandina, mata el cuerpo lúteo y los niveles de progesterona bajan. Y al bajar los niveles de progesterona, ¿qué pasa con los niveles de estradiol? Se elevan. Esta etapa en la cual hay disminución de los niveles de progesterona y aumento de los niveles de estradiol se llama proestro. ¿Queda claro? Entonces ya sabemos características importantes de cada una de las etapas. En algunos textos van a ver que tanto la fase, no lo dividen en etapas, sino en fases, ¿no? La fase folicular, la fase luteal. En general, la fase folicular engloba al proestro y al estro, y en la fase luteal al metaestro y diestro. No es tan común, no es tan característico, es mejor siempre dividirlo por etapas: proestro, estro, metaestro y diestro. ¿Ok? Mira, aquí tienen parámetros reproductivos de la vaca. Decía, siempre les digo, ¿no? O sea, qué cosa es lo que quiero que ustedes dominen para toda su vida, que sepan ustedes para toda su vida, como médicos veterinarios, es tiempo de gestación. De todas las especies deben ustedes dominar, de todas. Y cuánto dura el ciclo estral en todas las especies. Y algo que también deben dominar: tipo de ovulación. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, ustedes tienen que ser veterinarios que sepan esto. O sea, el tiempo de gestación de todas las especies, tiempo del ciclo estral de todas las especies y tipo de ovulación que tiene. Lo demás es obviamente complementario, pero lo más importante. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, Ok, profesor. perfecto. claro. Vamos. Estamos en el D. Ok. Muy bien. ¿Apasa? Presente. ¿Apasa? ¿Calcina? Presente, profesor. ¿Dos C? Tres. Hay que estar atentos a la esta, ¿no? No me indica que no están presentes pueden estar presentes en la sala, pero no en la clase, entonces tiene que estar atentos. La clase es todo lo que tengamos que hacer, ¿sí? Por favor, si tienen que salir, o eso, levantan la mano, voy a salir un ratito, ya, ahí sí. Pero si no, yo no sé si están en la clase. La única manera es ver la asistencia. ¿Ok? Mucho Profe, sí cuidado, estuve participando, solamente que se atoró mi micrófono, fue el que se me logró y no funcionaba, por eso. con mucho cuidado tienen ustedes que tener esto ya, por favor. Ok. Quedamos aquí. Vamos a ver. Ok. Muy bien, vamos a ver un poquito ya para terminar cada una de las etapas. Vamos a empezar con el estro, que es el periodo en el cual ocurre el celo. El celo es periodo o momento en el cual la hembra es receptiva al macho. Existen signos en la hembra, en este caso la vaca o la vaquilla, que no pueden determinar el celo. Por ejemplo, descargas vaginales. Miren, estas descargas vaginales que vemos aquí son descargas vaginales limpias, cristalinas, sin olor y bastante viscosas, ¿no? Tiene que ser así. Entonces, estas descargas. También se ve hinchazón de la vulva, ¿no? Hinchazón de la vulva, enrojecimiento también. Y si se puede palpar, van a encontrar que está también bastante caliente, ¿no? El animal que se encuentra en celo empieza a tener más actividad, se encuentra más intranquila, tiene vocalizaciones, no come, deja de comer y existe características importantes como la monta y la receptividad. Por ejemplo, miren aquí en esta, creo que sí puedo compartir el sonido.
Pueden escuchar, ¿verdad? Pueden escuchar ustedes esta vocalización de la vaquilla. Es una vaquilla de 14 o 15 meses que llegó a la granja para colectar ovocitos, para producir embriones in vitro. Y ahora se le está, antes de retornarla a su dueño, la tenemos que inseminar. Se insemina, pero primero obviamente hay que sincronizarla para la inseminación. Entonces, como está en un corral solo, pues, es una especie de o sea, no es un establo, sino aquí es el centro de colección de ovocitos. Entonces, está sola. Es una manera de poder determinar que está o no está en celo, es justamente eso. La localización. Ustedes pueden escuchar, ¿no? Es la última. Pero el signo característico de que la hembra está en celo es que se deje montar, como está acá, ¿no? La blanca, la vaca blanca en este caso, está en celo profundo porque se está dejando montar y la vaca que está acostada, pues una vaca que la monta es porque está también entrando al celo, ¿no? Es un poquito muy temprano todavía para decir que está en celo. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque detectar el celo es el signo característico para poder determinar el momento del empadre, que puede ser monta natural, pero en realidad en vacunos ya se hace más inseminación que monta natural, a menos que sea en el campo, ¿no? O sea, no me refiero a eso, sino que en zonas de pastoreo, sí, todavía existe la monta natural, pero inclusive, ¿no? Cuando se hace producción al semipastoreo, la mayoría es con inseminación artificial, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se hace la inseminación artificial? Como vemos aquí, 12 horas después del inicio del reflejo de la monta, ¿no? De que se deja montar. 12 horas. La pregunta que les hago, ¿por qué? ¿Por qué son 12 horas? O sea, ¿Qué dijo? 12 horas sí, antes o después. después, ¿no? 12 horas después del inicio del celo. O sea, el inicio del celo viene a ser que se deja montar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué 12 horas? En general, este, la regla en la granja es, si entra en celo en la mañana, se la insemina en la tarde o noche. Y si entra en celo en la tarde-noche, se insemina en la mañana temprano. Del siguiente día, ¿no? Del siguiente día. Entonces, son 12 horas, ¿no? Eso pues, son 12 horas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se hace 12 horas después? ¿Alguien? ¿Por la ovulación? Un poquito hay que elaborar la respuesta, ¿no? O sea, porque la ovulación llega más o menos ese tiempo, 12 a 15 horas después de que inicie el celo. O sea, está bien, porque la ovulación se produce después del celo. No necesariamente 12 horas, es muy temprano, pero sí es más tardío que el celo. ¿Se acuerdan ustedes? La semana pasada creo que vimos, hay una diapositiva en la cual vimos que cómo se producía el pico de estradiol, y este pico de estradiol desencadenaba el pico de LH, y cuando se producía la ovulación, más o menos 24 horas después del pico preovulatorio. Entonces, si el pico preovulatorio se da después, ¿no? Casi unas horas después del pico de estradiol, entonces tenemos que, la ideal sería inseminar 24 horas después, pero ahí sí se nos puede pasar. Entonces, por eso esperamos 12 horas, porque también el espermatozoide puede vivir, ¿no? Hasta 48 horas probablemente en el semen, perdón, en el tracto reproductor. Por eso es un poquito retroceder para acercarnos lo más rápido posible o lo más cercano posible a la ovulación. Entonces, compañeros, estuvo bien, solo que es un poquito más tarde la ovulación. Pero esa es la respuesta, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Bien? Profesor, disculpe, yo no Sí. entendí bien. Ujú. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? ¿O repetir todo? Sí, lo que pasa es que ocurre. ¿Me da un segundo, por favor? Ya. No, no hay problema. Ya, Importante. lo que pasa, Sí, dime. disculpe, lo que pasa es que mencionó la ovulación y es que sucede primero el pico de estradiol y luego sucede el pico de LH y después Ujú. de un tiempo se da la ovulación, así es. Claro. Por eso Ajá. tiene que esperar. Sí, claro, porque la ovulación es un proceso, como vimos la semana pasada, ¿no? Que es desencadenado por el pico preovulatorio de LH más o menos a las 18 a 24 horas, ¿no? Después del pico preovulatorio de LH. Entonces, la idea es que el espermatozoide esté bien cercano a la ovulación, pero tampoco en el mismo momento de la ovulación, porque si la ovulación se adelanta, ahí sí perdiste, el ovocito dura muy poco tiempo. En cambio, el espermatozoide sí puede esperar unas horas, como por ejemplo 12 horas, puede estar en el tracto reproductor, hasta 24, 28 horas inclusive, pero siempre es mejor que esté el espermatozoide esperando al ovocito. ¿Qué pasa si inseminamos en el mismo momento, sí, aquí, si inseminamos ahí? Lo más probable es que el espermatozoide se envejezca rápidamente, ¿no? Y pueda no llegar en buena calidad a las 24 horas cuando ya el ovocito está listo para la fecundación. Por eso debemos esperar esas 12 horas, ¿ok? Después de iniciar el celo. Ok, gracias, profe. Favores. Uno de los problemas que tienen nuestros productores es que el celo es difícil de detectar. Entonces, la vaca puede presentar celo en cualquier momento del día. Puede ser, miren, un 50% ocurre en el día y otro 50% ocurre en la noche, el celo. Entonces dicen, bueno, los del día son fáciles de detectar y lo detectan los colegas, pero en las noches no hay nadie, no hay un trabajador. Los trabajadores de una granja llegan más o menos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana a trabajar y durante todo eso están detectando el celo, ¿no? Siempre detectando el celo. Pero se van a las 4 de la tarde, 4 y media por ahí. Entonces los de la noche no se pierden ese celo. Entonces para evitar eso se utilizan algunos dispositivos para detectar celo, como por ejemplo parches o en este caso stickers. Miren, este sticker que se le pone en la base de la cola, miren acá es una vaquita que se le pone, otra vaquita que se le pone en la base de la cola. ¿Para qué? Para que cuando se deje montar
empieza el raspado, ¿no? Cuando encontramos un raspado así casi total, acá sí decimos inseminación. Se va de frente a a inseminar. ¿Por qué? Porque esto lo pusimos un día antes, ¿no? Y durante la noche han entrado en celo. Entonces, en la mañana se le insemina. Pero si a la mañana siguiente encontramos que está no tan raspado, entonces esta no se insemina. No se insemina. ¿Por qué? Porque todavía no está en celo profundo. Probablemente durante el día entre en celo y ya se insemina en la tarde. ¿Ya claro? ¿Sí? Estos son los famosos stickers. Pero también se pueden utilizar algunos dispositivos de telemetría, como los monitores de actividad, que son estos dispositivos que se les ponen en el cuello, que tienen dos funciones. Estos son como dispositivos de GPS que le dicen a la computadora cuánto movimiento, cuánta actividad tiene la vaca en el corral. Entonces, y en el caso del celo, hay más actividad, ¿no? Mucha actividad. Pero también lo segundo es que te puede ver el grado de ruminación que tiene la. Mientras más ruminación tenga, es porque está comiendo bien. Mientras menos ruminación tenga, es porque está comiendo mal. Y en el celo, come menos. Por eso es que el grado de ruminación desciende. Entonces, estas dos características, tanto la actividad de la vaca como el grado de ruminación, esta información va a una antena que está en el centro ¿no? El centro es una cruz, creo, no sé. No voy a pensar que es Semana Santa, simplemente es una antena que manda la información luego hacia la computadora, ¿no? La computadora está el software que puede medir la información que le da los dispositivos a la computadora y podemos observar que mientras más actividad tenga y menos ruminación, la máquina te dice insemina acá. Ya te dice insemina. Entonces, esto es muy bueno, tiene 99 casi por ciento de detección, que trabaja muy bien. Solo que un poquito más caro, pero como les decía, trabaja bien. ¿Tiene alguna pregunta? Ujú. No, claro, Sí. profesor. Ya luego, pues, el destino es modo natural de inseminación artificial, ¿no? En el metaestro, que es la etapa donde baja, incrementa, o mejor dicho, se incrementa paulatinamente la progesterona basada, baja los niveles de estradiol, pero lo más importante es que va incrementándose paulatinamente la progesterona. Durante esta etapa, que dura hasta los 5 días, no tiene receptores de prostaglandina corporal, o sea, no vamos a inducir la luteólisis. Bien, un ratito. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que en el metaestro, el folículo que ha ovulado, mira, se está transformando en cuerpo lúteo chiquitito. Y como está chiquitito un cuerpo lúteo sin información, los niveles de progesterona se van a elevar recién. ¿Ok? Este es el metaestro. Pero también que veíamos en el metaestro, ¿se acuerdan? Que después bajaba los niveles de estradiol y se elevaba de FSH. Cuando se elevan los niveles de FSH, ¿qué induce los niveles de FSH? Induce una Desarrollo nueva. folicular. Ajá, y eso se llama la Onda folicular. emergencia de una nueva onda folicular. O sea, en el metaestro se da eso. Es muy importante que lo conozcan esto porque cuando trabajen con protocolos de sincronización de celo, o superestimulación, o superovulación, o sea, biotecnologías reproductivas en bovinos, tienen que saber esto, ¿no? Dominar esta parte, que en el metaestro se da la emergencia de una nueva onda folicular. Eso probablemente lo vean en ustedes de biotecnología reproductiva más adelante. ¿Ok? En el diestro está la presencia de cuerpo lúteo que produce progesterona. Miren, cuerpo lúteo grandotes, que si le hacemos un corte transversal ven que una parte está en el ovario, otra parte está por fuera, pero también hay algunos cuerpos lúteos que todo está dentro, miren. ¿No? Acá está dentro. Y igual siguen siendo grandes. ¿Cómo se evalúan estos? Es por dos tipos, ¿no? La palpación rectal o la ultrasonografía. ¿Han hecho palpación rectal esta semana o van a hacer? Hoy no, Hoy. profesor. Hoy, En simulatorio hemos aprovecho. hecho por el momento. Con los simuladores han hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí el de la derecha es un simulador, miren qué bonito, en el cual ustedes meten la mano por el recto, ¿no? Viene por el recto, y lo que hacen es, ¿no? Tratar de poder ubicar con sus dedos, ahí, dedos gordos, con el pulgar, el ovario, ¿no? Eso es lo que se quiere, agarrar, palpar el ovario. ¿Ok? ¿Para qué? Para determinar el cuerpo lúteo. Y una vez determinado el cuerpo lúteo, entonces se puede evaluar. Es una técnica bastante utilizada, lo utilizan veterinarios, zootecnistas, mucho personal trabaja en esto. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace una palpación y detección del cuerpo lúteo? ¿Por qué es importante para el veterinario poder determinar la presencia del cuerpo lúteo? ¿Qué nos indica el cuerpo lúteo? ¿Cuestión? ¿Nadie? ¿Está ahí? ¿Han abandonado? Profesor, ¿puede ser de que indique la ovulación? ¿Se había ocurrido la ovulación? Identificar Excelente, las fases de... excelente. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Claro, la presencia de un cuerpo lúteo te indica que ocurrió la ovulación. Eso es lo que te dice. ¿Y por qué? Pero, pues, ¿y eso por qué es importante? ¿Por qué nos está indicando? Si ha habido ovulación, ¿qué ocurrió también o sea, la ovulación, ¿qué también nos indica en la vaca? Nos indica que ha entrado en celo, ¿verdad? Entonces nos indica esto que la hembra está ciclando. La presencia de cuerpo lúteo es muy importante porque nos indica que está ciclando. ¿Qué pasa si no encontramos cuerpo lúteo? Decimos que la hembra está en anestro, porque no ha ciclado. Cuerpo lúteo siempre está presente cuando la hembra cicla, ¿ok? Eso es muy importante. Pero yo soy un esclavo de la oceanografía, donde trabajar con los animales, voy con mi ecógrafo para poder determinar cómo está el ovario, ¿no? Entonces, hago palpación, en realidad cuando colecto ovocitos tengo que palpar, pero diagnóstico del estado reproductivo del ovario lo hago todo con ecografía, tengo un equipo ultrasonográfico. Entonces, ¿por qué? Porque a veces, miren, podemos encontrarnos que hay una ovulación y el cuerpo lúteo recién está pequeñito. Esto no se va a palpar, o no se va a terminar la palpación, pero sí a la ecografía puedo determinar que hay un cuerpo lúteo en crecimiento. Este es el cuerpo lúteo, este que está acá, este es lo mismo, y el ovario, en la ecografía, ¿no? Vamos a poner este.
Este está cortado, ¿no? Pero digamos que no esté cortado, el oval sería todo esto, ¿no? Y acá también, el oval sería todo esto. ¿Ok? Cosa que la palpación no se va a poder observar. En cambio, ya cuando es un cuerpo lúteo grandote, miren cómo se puede observar tranquilamente, ¿no? Este cuerpo lúteo. El diestro finaliza cuando la madre se da cuenta que no ha habido fecundación, o sea, no ha habido fertilización. Entonces, la madre produce prostaglandina feosalfa para terminar el diestro, ¿no? Para terminar el diestro. Cuando termina el diestro, o sea, cuando se produce la luteólisis, la progesterona empieza a bajar, baja la progesterona y sube el estradiol. Bien. Este momento en el cual se incrementan los niveles de estradiol y bajan los niveles de progesterona se llama proestro. Muy importante para la preparación de la hembra para la gestación. Bien. Pero no es necesario, digamos, em, desarrollarlo molecularmente, pero mientras más estradiol se pueda observar en el proestro, las chances de gestación son mayores. ¿Sí? Ya un poco para terminar, entonces, el ciclo estral se va a interrumpir, o sea, va a aparecer ininterrumpidamente. Solo se puede interrumpir, perdón, cuando, por ejemplo, ocurre fecundación o fertilización, ¿no? Porque si no, cada 21 días estaría en ciclo. Pero si hubo fecundación, ¿qué es lo que sucede? Que la madre no produce prostaglandina feosalfa. Y el cuerpo lúteo Se mantiene. se mantiene, ¿no? Se mantiene, ¿no? Acá. Y el cuerpo lúteo, en vez de regresionar, se mantiene, ¿verdad? Por eso es que no entra en celo. No entra nuevamente en celo porque se mantiene, porque está preñada. Pero ¿qué pasa si ese embrión muere a los 30, 35 días? Ahí vuelve a entrar en celo, ¿no? Por eso, chicos, por ejemplo, si ustedes van y le dicen, ¿cuándo han inseminado a la vaquita? Fue hace 30 días, pero recién está entrando en celo. ¿Qué es lo más probable que ha ocurrido? Una mortalidad embrionaria, ¿no? ¿Me puedo entender? Si por ahí van le inseminaron hace 40 días y dice, hoy día entra un celo, ¿qué es lo más probable que ha ocurrido? ¿Me pregunto? No las causas, solamente qué es lo que ha ocurrido. Mortalidad Mortalidad. embrionaria. Claro, nuevamente. Solamente si hay fecundación y presencia de un embrión, la hembra no entra en celo a los 21 días. Si no hay fecundación, no hay este embrión, la hembra va a entrar en celo a los 21 días. Pero si sí hay fecundación, no va a entrar en celo a los 21 días. Pero ¿qué pasa si entra en celo a los 40 días? Es que ese embrión lamentablemente murió. Las tasas de muerte embrionaria del día 20 al día 45 puede llegar hasta 15%, normalmente. ¿Ok? Así que tengan eso bien en cuenta para que cuando vaya y de repente ustedes se inseminaron, pero luego van a los 45 días y ven que entró en celo. Entonces le dicen, mira, sí, sí preñó, pero hubo algo que produjo una mortalidad embrionaria. Ustedes ya lo van a estudiar con la fisiopatología, con la doctora Milena, o con la doctora, no sé quién enseña patología. No sé si en patología hacen mucho de esto, pero fisiopatología definitiva. ¿Ok? Y la gestación también interrumpe el ciclo estral, porque la progesterona no va a dejar que entre en celo. Pero si hay un aborto estamos hablando de un feto, entonces sí va a volver a entrar en celo. Y por último, la lactación también va a permitir que no haya ciclos, no entre en celo. ¿Por qué? Porque la lactación produce una hormona, que es la prolactina, que actúa como retroalimentación negativa sobre la LH sobre todo. ¿Sí? Si ya se hizo la inseminación y está preñada, o por lo menos hay que diagnosticar, ¿no? Diagnosticar. O sea, no, si no volvió en celo a los 21 días, entonces se le tiene que hacer un diagnóstico de gestación a los 45 por palpación rectal o tan temprano como a los 28, 29, 30 con ultrasonografía. Y ven ustedes acá, por ejemplo, miren, acá está el embrioncito, el útero es todo esto, lo de negro viene a ser el líquido alantoideo, ¿se vio? Más o menos. ¿Ok? Nuevamente, miren aquí, este es el útero, hay líquido, el líquido se ve oscuro o negro, y acá adentro está el embrioncito, día 30, ¿no? Por eso yo siempre ando con mi ecógrafo porque me permite observar gestaciones tempranas, tempranísimas. Muy bien, ¿preguntas? ¿Question? ¿Todo bien? Profe, yo tengo una pregunta, pero es más que todo a la palpación rectal. Ya. En el caso del tono uterino, en las fases, ¿cómo se siente? ¿Turgente, flácido? Cuando, claro, va a depender mucho de la presencia de la hormona dominante, ¿no? Si yo lo encuentro, al hacer la palpación y el útero lo encuentro turgente, ¿qué hormona estaría dominando ahí? Ese sería esto, ¿no? Y lo otro, si hago la palpación